7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestro primer invitado, como lo anunciamos. Está con nosotros el abogado especialista en Derecho Administrativo, Daniel González, que ya se encuentra vía telemática. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Continúa la crisis al interior del Consejo de Participación Ciudadana. La disputa por la presidencia y la vicepresidencia de la entidad se mantienen, liderada por el señor Hernán Ulloa y por la señora Sofía Almeida. Cada uno asegura tener recursos legales, decisiones judiciales que les amparan, mientras que del lado del señor Ulloa tienen, digamos yo, mayor fuerza debido a la injerencia directa del Ejecutivo, en que en las últimas horas, a través de un comunicado publicado por la Secretaría de Comunicación, ha tratado de deslindarse. No obstante, le ha apoyado al señor Ulloa con la fuerza pública, con una resolución, un documento del Ministerio del Trabajo, etcétera, y finalmente con que les hayan suspendido su cuenta en Kipux. ¿Cómo va a analizar esta situación? ¿Hay una salida judicial, jurídica, legal a este tema? ¿Y cuál es la mejor salida, si es que la existe? Buenos días, bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto saludarles a ustedes y a toda la ciudadanía, pues, que puede sintonizar y seguir a través de este importante medio de comunicación. Mire, es bochornoso lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana, situaciones lamentables, arbitrarias que están sucediendo en ese organismo y que para ello se ha prestado lamentablemente algunas instituciones públicas. Mire que un poco para resumir lo que está sucediendo y hablar en estricta legalidad en primera instancia, porque aquí no puede pasar lo que sucedía, recordemos, en el gobierno del señor Moreno, que decían que la realidad supera la legalidad. Eso no puede suceder en virtud de argucias políticas, del fondo del asunto, que acá, en el tema político, pues desde luego es la designación de autoridades. Eso no puede suceder en un Estado constitucional de derechos. Mire que el señor Ulloa, lamentablemente, establece e invoca normativa del Código Orgánico Administrativo, cuando el propio Código Orgánico Administrativo dice en su artículo 52 que los cuerpos colegiados en primera instancia se regirán a su ley específica y posteriormente, como norma supletoria, hablemos de esta manera, el Código Orgánico Administrativo. Ahora, si vamos a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, como suele suceder en todos los cuerpos colegiados, usted tiene una ley especial para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, tiene una ley específica orgánica para la Asamblea Nacional, para el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de Educación Superior, en sí, todos los cuerpos colegiados. Y ahí se establece pues un periodo fijo para las autoridades que ellos deciden, que ellos designan. Porque caso contrario, si hablamos de mayorías y minorías, en este sentido, cada vez que cambie la mayoría, pues tendríamos representantes o autoridades distintas en estos cuerpos colegiados, cosa que generaría una inestabilidad jurídica, política total en el Ecuador. Ahora, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el presidente y vicepresidente durarán 2 años en funciones. Más allá de los acuerdos, desacuerdos de mayorías y minorías, pues eso es otra circunstancia para la toma de decisiones que no tengan que ver con remoción de presidenta o vicepresidenta, porque esa facultad la Ley de Participación Ciudadana no les da a este cuerpo colegiado. Si vamos a hablar de que puedan removerse de alguna manera los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, la ley es muy clara, dice que pone algunas causales: por muerte, por revocatoria del mandato, por juicio político, porque cuando hay incumplimiento de funciones, que sobre todo es el argumento principal de esta nueva mayoría, ahí lo que procede es un juicio político. Ahora, también se confunde, hay un criterio del procurador, sí, que en su momento el destituido presidente Cruz de ese organismo realizó al procurador, pero es una consulta específica respecto de la autoconvocatoria, no respecto de la remoción de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ese criterio de autoconvocatoria dice que únicamente valdría la autoconvocatoria cuando la presidenta o presidente del Consejo de Participación Ciudadana, luego de 90 días, de 3 meses, no haya atendido algún tipo de requerimiento con este propósito. De ahí, en todo cuerpo colegiado, y lo es en el Consejo de Participación Ciudadana, quien debe presidir, quien debe convocar
quien debe establecer los puntos del orden del día es el presidente, quien preside ese organismo. Entonces no puede haber una autoconvocatoria con respaldo de la fuerza pública, con movilización de otras instituciones públicas para tratar de legitimar un hecho arbitrario, una acción arbitraria, en este caso por parte del consejero Ulloa y esta mayoría. De lo que he podido revisar, se aduce de una comunicación del 26 de enero, si no me equivoco, de un consejero de esta nueva mayoría, que dice que hay ciertos temas de incumplimiento de funciones y por eso esa es la causal de remoción. No, la causal para incumplimiento de funciones que debe conocerla es la Asamblea Nacional, que es el juzgador del control político de acuerdo a nuestra normativa. Entonces, en ese sentido, administrativamente, quien tiene la razón en este conflicto jurídico, pues es la señora Almeida. Ella jurídicamente es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ha intervenido la justicia constitucional por pedido en primera instancia de medidas cautelares autónomas, la señora Almeida, las cuales han sido concedidas. Esas medidas cautelares no pueden ser revocadas por otro juez que conozca una acción de protección, porque la ley de garantías jurisdiccionales es muy clara al decir que la acción de protección no procede sobre decisiones judiciales. Entonces, ahí el consejero Ulloa está falseando lo que establece la propia normativa. Ahora, esas medidas pueden ser revocadas por el mismo juzgador que conoció o por la apelación que pueda haber por esa revocatoria de medidas cautelares. Si bien es cierto, el señor Ulloa ha ido por una acción de protección, que también es una acción constitucional, esa acción constitucional no puede pronunciarse respecto de decisiones de otros juzgadores, lo cual esa jueza está equivocada. Personalmente, en lo que he podido revisar en esa sentencia de acción de protección, por poco la jueza quiere designarlo presidente, ¿no es cierto?, porque ella quiere de esa manera y eso no debe ser así. Ahora, lo que en este momento procede, de acuerdo a este tipo de circunstancias que están sucediendo, es de que entiendo que esta acción de protección está apelada. Habrá que esperar a ver uno de los tribunales de alzada de segunda instancia a ver qué es lo que decide. Sin embargo, creo yo, personalmente, incluso este criterio del procurador que le hago mención, dice que carecerán de eficacia y de legitimidad las decisiones que se tomen por autoconvocatoria sin tomarle en cuenta a la presidenta. Entonces, estamos hablando de que no operaron los 90 días que dijo el procurador. Estamos hablando que esta autoconvocatoria se dio sin la anuencia de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana o en su defecto, como fue apelada a la presidencia, del vicepresidente, quien debía, ¿no es cierto?, continuar, suspender, porque suspender una sesión lo suspenden todos los cuerpos colegiados, en eso no hay que asustarse. Sin embargo, al no haberse cumplido todos esos preceptos que establece la ley y el criterio del procurador, que es vinculante, pues estamos hablando que todas esas decisiones carecen de eficacia jurídica y son nulas, no tienen el carácter de presunción de validez, porque así lo dice el procurador. Ahora, claro está, de lo que se ha podido revisar, es de que usted tiene al consejero Ulloa reconocido por el Ministerio del Trabajo, quien no es autoridad para reconocer a ninguna autoridad. Pero ahí hay un mensaje implícito, perdón que le corte, doctor González, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. Pero ahí hay un mensaje implícito. El Ministerio de Trabajo no es cualquier entidad ni es cualquier dependencia, es un ministerio del gobierno, y ahí el mensaje es político. El ministro de Trabajo del gobierno del presidente Lasso reconoce a Ulloa como presidente. Entonces ahí yo entiendo perfectamente bien su explicación, es una explicación jurídica, técnica, pero acá estamos hablando de un conflicto político y se está resolviendo, más allá de la técnica jurídica que usted muy bien la expuso, se está resolviendo políticamente. ¿Es así? Mire, Alex, sí, es políticamente, y justamente eso lo voy a reflexionar ahora. Mire, la política no puede estar por encima del Estado constitucional y el Estado de legalidad en el Ecuador, porque suceden este tipo de circunstancias. Usted tiene un ministerio, en primer lugar, una intervención de la Policía Nacional que responde al Ministerio de Gobierno. Así es. En primer lugar, si no había manifestación, si no había ningún tipo de conflicto en esa institución, no se estaban tomando la institución, no estaban en teletrabajo todos los servidores. ¿Qué hecho justifica que la fuerza pública se tome el edificio del Consejo de Participación Ciudadana? Ahí hay una intervención directa del Ministerio de Gobierno. Tendrán que explicar por qué se toman
esta entidad pública autónoma. Y esa explicación tiene que darle a la ministra Vela. La ministra, efectivamente, de gobierno tiene que dar. Segundo momento, al poco tiempo, cosa que no ha sucedido en otros casos, el Ministerio del Trabajo saca un comunicado a través de una de sus autoridades, un subsecretario, diciendo que ha llegado una comunicación de un secretario que también está en duda su actuación, un secretario ad hoc, porque era una persona que ya no era servidor de la institución, diciendo que el señor Ulloa es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces vemos una intromisión del Ejecutivo y de sus instituciones, a pesar que el presidente de la República diga que respeta la institucionalidad y que fue su discurso de campaña. En este momento vemos una metida de mano directa en el órgano que decide sobre las autoridades de control. ¿Qué está pendiente? Designar contralor, renovación del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo. Entonces, esa designación en este momento aparentemente le interesa mucho al Ejecutivo, por eso mete la mano y trata de legitimar a un presidente que, desde mi punto de vista, es un presidente que ha llegado arbitrariamente a denominarse de esa manera, trata de reconocerle de esa manera. Por ejemplo, mire, el tema del sistema de gestión documental lo maneja el Mintel. Entonces, seguramente el Mintel, pues, por intervención directa del Ejecutivo, canceló ya a la señora Almeida y puso al señor Ulloa como presidente. Intervención del Ejecutivo. Interviene el Ministerio del Trabajo, interviene el Ministerio de Gobierno. Entonces, es evidente que las instituciones de la función ejecutiva tratan de legitimar a una persona para que actúe en virtud de situaciones que no le corresponden. Entonces, lamentablemente... ¿Y en dónde queda, doctor González, en dónde queda entonces ese comunicado de la SECOM en el que dice que el gobierno no interfiere y que respalda tácitamente, porque no pone algo explícito, al pleno del Consejo de Participación, que tiene una resolución judicial, pero no especifica a cuál de las dos mayorías, porque las dos mayorías podrían considerarse plenos y las dos tienen su resolución judicial? Mire, en este caso ese comunicado lo que trata es de tomarnos el pelo a los ecuatorianos. Lamentablemente ahí lo que trata de decirse en ese comunicado es de que respetan la autonomía y de que hay una mayoría en ese consejo y que esas decisiones son válidas. No es así. Esas decisiones son válidas siempre y cuando estén dentro del ámbito legal. Acá se autoconvocaron ilegalmente, no operaron ni lo que decía el procurador de los 90 días. Tratan de aplicar una normativa que en este caso no sería aplicable porque hay causales específicas para la remoción. Por ejemplo, el Pleno sí puede remover justificadamente a sus secretarios técnicos, que son de Participación Ciudadana, y el secretario técnico me parece de lucha contra la corrupción. Puede remover a su secretario, pero no puede remover al presidente o vicepresidente porque fueron electos legítimamente en virtud de ese cuerpo colegiado. Entonces, por un lado, el gobierno nacional mete la mano a través de sus instituciones públicas y por otro lado saca un comunicado diciendo, vean, respetamos la institucionalidad, las decisiones de los jueces y tenemos que continuar. Entonces, las actuaciones que está haciendo el Ejecutivo en este sentido son de intromisión directa respecto de lo que corresponde a este organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, con estas circunstancias, los que perdemos somos todos los ecuatorianos y, claro, la Asamblea Nacional, entiendo, ha emprendido un proceso de juicio político por incumplimiento de funciones, que sí las hay, y en este sentido, el incumplimiento de funciones incluso no solamente para los 4 de mayoría, porque, claro, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana han demorado los concursos. Por ejemplo, la renovación del Consejo de Participación Ciudadana debía darse en el mes de noviembre del año anterior. El nuevo contralor o contralora del Estado debe estar posesionado ya en el mes de marzo de este año. Situación que no van a avanzar a realizar por todo este tema de reglamentos, normativa secundaria que tienen que regular. Ahora, aquí también hay otro llamado de atención a la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es? Es que deberá reformarse las leyes, y esto lo escuchaba a Livia Rivas, estoy plenamente de acuerdo, es de que deberá incorporarse en cada una de estas leyes los requisitos y el procedimiento de cada concurso para evitar que el Consejo de Participación Ciudadana en cada elección quiera reformar los reglamentos y quiera a lo mejor cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, ahora esta nueva mayoría trata de meter una entrevista dentro del proceso valorativo de méritos para posesionar a las nuevas autoridades, cosa que es demasiado subjetivo y, como siempre sucede en todo concurso, estas entrevistas son las que permiten subir o bajar los puntos
en razón de los resultados que les hayan salido en las pruebas o en los méritos, dependiendo de la afinidad política que tengan en este momento doctor, de estas nuevas autoridades. Doctor, si es verdad, usted dice, hay un pedido de juicio político en contra de 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana, y usted da un elemento que es fundamental. El pleno del Consejo de Participación lo conforman 7. Si hay un incumplimiento de funciones por no haber llevado adelante los procesos de selección de autoridades de control, entre esos Consejo Electoral, Contralor, Defensor Público, etcétera, y ahora Defensor del Pueblo también, es responsabilidad de los 7, no solo de los 4, ¿ya? Pero los 7 en su conjunto pueden justificarse diciendo: lo que pasa es que el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas no nos ha hecho las transferencias y nosotros sin recursos no podemos operativizar todos los procesos de selección, que además no recaen como responsabilidad absoluta del Consejo de Participación, sino de comisiones ciudadanas, porque además esa es otra de las tantas cosas que la gente o no sabe o no entiende, o le malinforman también, porque dicen es el Consejo el que elige las autoridades de control, y no es que funciona así. Se conforman comisiones ciudadanas para que lleven adelante los procesos de selección de autoridades, pero todo ese procedimiento tiene un costo, y ese costo se cubre con recursos, y esos recursos por ahora no cuenta el Consejo de Participación. Entonces puede decir: yo no hice ningún concurso de selección porque el gobierno simplemente no me ha dado los recursos. En ese sentido, como usted lo dice, Alexis, es cierto. Dentro de un proceso de juicio político, pues se sigue un debido proceso y deberán comparecer y defenderse. Ahora, yo le digo, en este caso, pues si estarían dentro de un proceso de juicio político los 7, pues justamente a la presidenta Almeida le correspondería justificar cuántas veces solicitó el dinero, si comunicó, por ejemplo, si es que no se cursa el dinero para cumplir estas funciones constitucionales y legales, también es incumplimiento de funciones del ministro de Finanzas, al cual la Asamblea Nacional tendría que hacerle control político en virtud de no cumplir con lo que le establece la normativa. Entonces, algún sinnúmero de circunstancias que están de por medio ahí. Ahora, también es cierto de que estos procesos de concurso son comisiones ciudadanas las que participan. 5 representantes que son de la ciudadanía, organizaciones sociales o ciudadanía como persona natural que alguien quiera postular, y 5 delegados cada uno de las funciones del Estado. Entonces, de esa manera son 10 personas las que llevan estos procesos de concurso y a la final las que deciden respecto de la designación de las nuevas autoridades de control. Sin embargo, este organismo sigue en deuda con la ciudadanía, y en este momento mucho más por los actos bochornosos que están sucediendo en el Ecuador. Y mire, si esto se llega a legitimar en el Ecuador, el Ejecutivo no está tomando en cuenta lo que puede suceder. Es de que el día de mañana, a pesar de tener ley específica también la Asamblea Nacional, decidan cambiar de presidente de la Asamblea Nacional porque hay una nueva mayoría. Y respetando el periodo fijo y respetando las causales de remoción, destitución de una autoridad, de un cuerpo colegiado. Con esto, yo leía a una consejera del Pleno del CNE el fin de semana que decía que no está de acuerdo con el presupuesto para las elecciones 2023. Entonces, con este raciocinio, posiblemente puedan tener una nueva mayoría y esta semana a lo mejor cambiarle a la presidenta Tamaí del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la inseguridad jurídica no puede estar avalada por otras instituciones del Estado que nada tienen que ver. Si ya ha ido esto a la justicia constitucional, habrá que esperar ahí qué es lo que sucede en un tribunal constitucional de segunda instancia, y por último, por la propia Corte Constitucional, a ver qué es lo que sucede en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en este momento, administrativamente, no tiene la razón el señor Ulloa. Su actuación ha sido arbitraria y no se puede asaltar así a una institución pública. Ahora, doctor González, hay versiones de constitucionalistas que dicen que las juezas que han concedido estas acciones o estos recursos legales o constitucionales, tanto a la señora Almeida como al señor Ulloa, no tendrían competencia porque están en San Borondón y no están en la sede donde se inició el problema, es decir, no están en la capital de la República. ¿Qué decir frente a esas versiones por un lado? Y por otro, mientras la Corte Constitucional resuelve y define el tema, hay que esperar de una Corte Constitucional renovada, a decir de los que participaron en ese concurso, afín al gobierno nacional, que esperar si el caso llega a esa instancia. ¿Cómo debería resolver la Corte tomando en cuenta este antecedente? Mire, cuando existe falta de competencia en la resolución de una acción judicial, pues lo que procede es la declaratoria de la nulidad de ese proceso,
y retrotraerse para que vuelva a conocer un nuevo juez, en este caso sería del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, existen muchos debates y posiciones, sí, de quienes son expertos en el tema constitucional, pero hay otros constitucionalistas, por ejemplo, que dicen que el tema de la presentación de una acción de protección o medidas cautelares no puede limitarse a dónde funciona o dónde tienen eficacia esos actos administrativos. También dicen que podrían presentarse, por ejemplo, en el domicilio de las personas. Por lo tanto, si es que es así, la señora Almeida y el señor Ulloa, que entiendo tienen su domicilio en Guayaquil, pues procedería esa presentación. Ahora, esto sería importante que este caso lo pueda la propia Corte Constitucional ya en su momento, ¿no es cierto?, conocerlo y establecer todo este tipo de obscuridades que a lo mejor pueden existir aún en las acciones constitucionales, establecer cuál juez mismo es competente para conocer una acción de protección. Se limitan los derechos respecto a dónde suceden las situaciones administrativas, o se amplía el derecho respecto a que puede conocer cualquier juez siempre y cuando esté justificado y motivada la presentación. Entonces, son algún tipo de circunstancias que depende creo que de la visión amplia de derechos que puede existir o no. Sin embargo, en otros casos han sucedido y esos procesos no han sido declarados nulos, han continuado su procedimiento, por lo tanto, entendería que si no han sido declarados nulos, dentro del ámbito jurídico han sido avalados por tribunales constitucionales de segunda instancia y a lo mejor por la propia Corte Constitucional. Entonces, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en segunda instancia, qué es lo que se resuelve, y de ahí sí creo que cabe plenamente una acción extraordinaria de protección para que de una vez por todas la Corte Constitucional pueda poner límites a este tipo de circunstancias. Yo le digo, mire, lamentablemente no se subía en el sistema todavía estos dos procesos, pero de lo que pude ver en redes sociales, de la sentencia de acción de protección que se daba, era una sentencia que por poco, como le digo, lo posesionaban de presidente el señor Ulloa, situaciones que incluso daban presunción de legitimidad de todas sus actuaciones, yéndose en contra de un criterio del propio Procurador General del Estado. Entonces, es un sinnúmero de circunstancias que también ciertos jueces exceden, ¿no es cierto?, sus facultades, exceden la reparación integral en materia constitucional y tratan de hacer y deshacer en virtud de esas sentencias más allá del Estado de Derecho. Doctor, a esta hora, ¿cuál cree usted y cuál ve usted como la salida más expedita a este entuerto? Como yo le decía hace un momento, y coincidiendo con usted además, usted es un jurista, usted es abogado, uno entendería que en un Estado de Derecho se debería hacer lo que dice y manda la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Pero este es el Ecuador, y este es el Ecuador que tenemos aquí, y usted recordará cuando, por ejemplo, en la época de la transitocracia, Trujillo dijo que los mandatos del transitorio estaban por encima de la Constitución. Entonces, acá basta que usted tenga un poquito de respaldo político y de que los medios además le blinden bien como para que ose hacer lo que le viene en gana. Entonces, yo entiendo perfectamente bien el relato que usted nos ha hecho, la explicación de lo que dice la ley y la norma, pero acá hay un entuerto político. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la salida de ese entuerto político? Punto 1. Y punto 2, otra cosa que a mí sí me sigue haciendo ruido, a pesar de que pueden decir ahora, ya no, el hombre no tiene afinidad, y no es que Ulloa creo que militó oficialmente por Suma, y hasta 2017 al menos, de lo que se ha visto, hizo campaña por Creo, se puso la camiseta de la lista 21 y demás. Para ser consejero de participación ciudadana se necesita no tener vínculo alguno con organizaciones políticas. Entonces, esto, cuanto además abona a la supuesta independencia que uno aspiraría tenga un organismo como el del Consejo de Participación, que se va a encargar de elegir autoridades de control, si su presidente, entre comillas, presidente, ha tenido vínculos políticos hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, mire, Alexis, respecto al tema político, me parece que en este momento, más allá de lo jurídico, de las acciones judiciales y que tenga que intervenir la Corte Constitucional y todo eso, esta cancha está también ya en la Asamblea Nacional. Si hay los votos, estos señores serán destituidos y tendremos nuevos consejeros. De esto hablemos que durará cerca de unos 2 meses, en la cual pues la Asamblea Nacional se pronunciará. Si hay incumplimiento de funciones, si hay los votos, estos señores estarán en su casa.
En cuanto a la afinidad política, sí, mire, la creación de este cuerpo del Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución del 2008, pues fue un anhelo ciudadano de que los brazos políticos de las fuerzas políticas salgan de la designación de autoridades, porque recordará, y el Ecuador no puede perder la memoria también, ahora dice, algunas personas dicen la solución es eliminar el Consejo y volver las facultades a la Asamblea, lo que era antes el Congreso, pero ¿qué sucedía en el Congreso? La diferencia era de que, voy a decir, el relajo era mayor, porque cenicerazos, golpes para elegir autoridades, para tomar ese tipo de decisiones. No queremos volver tampoco a ese tipo de circunstancias. Habrá que ver qué mecanismo se utiliza. Pero la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana, el anhelo fue de que sea un ente ciudadano, que los mejores ciudadanos lleguen ahí y conformen, lleven adelante los concursos y cosas por el estilo. Sin embargo, es evidente y es pública la afinidad política que tiene el señor Ulloa, y por eso en este momento este lío jurídico político que existe en el Ecuador, porque el propósito es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para poner autoridades de control afín a esa organización política y afín al gobierno actual. Mire que históricamente el señor Ulloa también tiene vinculación con la democracia popular. ¿Quién es la ministra de Gobierno? La señora Vela, que también fue de la democracia popular. Entonces, todas esas afinidades políticas en este momento se ven, ¿no es cierto? Y contamina el ambiente de la designación de autoridades. Si es que ellos llegan a consumar, a legitimar su actuación con el respaldo del Ejecutivo, lo que se está viendo y es evidente, pues sin duda, el discurso de campaña del señor Lazo de que quiere cambiar el Ecuador, de que no quiere meter las manos en la designación de autoridades, que quiere respetar las funciones de las diferentes instituciones públicas, queda en el cuento. ¿Y qué va a pasar con las decisiones de estas autoridades de control en caso de que esta nueva mayoría las designe? ¿Qué va a pasar con las decisiones y la legalidad de estos funcionarios? Mire, lo que va a pasar es de que va a haber impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué el propósito de que se ponga contralor afín al gobierno? Para que posteriormente no existan auditorías, para que sucedan, ¿no es cierto?, circunstancias de que se retiren glosas, de que se perdonen glosas, de que no se observen determinados procedimientos. Lo mismo con las demás autoridades del Estado. Entonces, eso no puede suceder en el Ecuador, y esperemos que en lo político, pues la Asamblea Nacional pueda hacer su trabajo con la rapidez y agilidad que corresponde, y en lo jurídico también, pues, en su momento el Tribunal de Alzada o la Corte Constitucional pues ponga en claro las reglas del juego de las acciones constitucionales a nivel de todo el país. Muchísimas gracias, doctor González, por su tiempo, por la información y el criterio jurídico que nos ha proporcionado. Daniel González, abogado, especialista en Derecho Administrativo, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un buen día con todos.